Tenemos que ser capaces de ir rompiendo la dinámica del concurso público que no tiene en cuenta la aportación en valor y que solo tiene en cuenta que me sale más barato. Porque ese que me sale más barato muchas veces lo que supone es socorro, ahora cómo voy a dar yo un buen servicio de esa manera. Me parece muy positiva la identificación de los profesionales en el servicio cántabro con su organización, que a veces nos cuesta trabajo en la administración. El sentirse parte de y el dar todo por. En la visión burocrática de los problemas, una de las tentaciones es alargar, porque así, pues como me preocupa, pues lo voy dejando para más adelante. Pero eso no es solución. Yo creo que la solución está en abordar los retos que te supone cada innovación, el acotar el uso que se va a hacer de esos fármacos sobre los pacientes que más se van a beneficiar y el compartir la responsabilidad sobre los resultados. Y para comenzar, por supuesto, con Lisa y con José María, si queréis apuntar alguna cosa, alguna pregunta. Sí, voy a preguntar algo porque la verdad, bueno, primero muchísimas gracias, ha sido una presentación muy extensiva, yo creo que nos ha dado un buen marco de la estrategia del futuro. La verdad es que es una transformación importante, ¿no? En muchos aspectos, con muchos elementos, entonces yo quería entender, llevándolo, digamos, a lo que es, digamos, el periodo de un año o 18 meses, ¿cuáles son las cosas fundamentales, si tendría que identificar tres, que van a indicar que vamos de buen camino con esta transformación que queremos llevar a cabo en el medio plazo a término? Pero, ¿cuáles serían, digamos, los elementos, los hitos? Pues fíjate, en ese año 18 meses, uno de los hitos sería el que hayamos recuperado esa dinámica de objetivo y diálogo permanente clínico directivo en el servicio de salud. Otro, el que hayamos avanzado sustancialmente en el manejo de indicadores, no por la dirección, sino por el conjunto de la organización. Y otro, el que vayamos cumpliendo nuestros plazos en el desarrollo de esos proyectos estratégicos de digitalización, que además son unos plazos rígidos, y que en esa presión de los plazos no nos quedemos solo en la implantación, sino también en el proyecto de cambio. Sí. Bueno, Luis, sobre todo darte las gracias. Increíble presentación. Yo creo que tenéis un reto importante. Ya estáis en una situación un poco de privilegio con respecto a la media. Ya nos comentabas que el haber cubierto todas las plazas de medicina de familia ya es algo importante. En atención primaria, esa atención que también está por encima de la media. Cantabria es un paraíso, ya nos contaréis el secreto. Yo no creo que solo sea el paraíso, yo creo que también está la atención que tenéis con vuestros trabajadores. También brillante la estrategia sobre la parte digital del dato. Yo aquí lo que os animo es que aprovechéis al máximo la colaboración público-privada. Creo que vienen fondos de Europa y si no hay un trabajo con la industria y con el sector privado, al final las cosas yo creo que no se terminan como deberían, ¿no? En nuestro caso, solo por poner un ejemplo, nosotros tenemos en el tema de la diabetes, lo que comentábamos, cuando un sensor mide minuto a minuto, imaginaros, si antes decía que te pinchaban el dedo 10 veces, medir minuto a minuto significa que hay 1.440 datos al día y esto al año son 4,5 millones, ¿no? Si esto se pone a disposición del médico que está en el ámbito rural, la atención, la monitorización de la gestión de la enfermedad. Entonces, bueno, nosotros nos prestamos, y pienso también que hablo por el resto de mis compañeros, a esa colaboración público-privada que puede dar ese espaldarazo a lo que decías, que luego realmente se note que ha habido un cambio, ¿no? Y una vez más, enhorabuena, creo que tenéis ese proyecto y que
además estáis en una región en la que por tamaño se pueden priorizar cosas y hacer cosas y no perderse quizá en la parte de gestión administrativa, ¿no? Os animo a que lo hagáis y nos ponemos a disposición a colaborar con vosotros, ¿no? Muchas gracias. Fijaros, todos los que estamos aquí, seguramente si nos preguntaran a cada uno, ¿tú qué haces? Seguramente todos diríamos, pues tratar de que los pacientes tengan la mejor sanidad. Y el reto está en poder articular todos esos conocimientos, experiencias, capacidades, tecnologías, el poder articular todas esas experiencias o todas esas capacidades para que el paciente lo note. Y aquí lo público y lo privado son circunstancias. Y lo importante es qué podemos aportar cada uno y cómo podemos encajar esa aportación para dar un servicio mejor. Y ese es el reto. Y Cantabria, como tú decías, tiene la ventaja de que como somos pequeñitos, los proyectos se implantan de una manera más ligera y se evalúan para que luego en otras comunidades que sois más, pues se puedan también evaluar y ver si son interesantes o al menos el que podamos contaros dónde hemos sufrido más para no tener que repetir el sufrimiento. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Si tenéis preguntas, por favor, pasádselas a las azafatas. Mientras te quería lanzar una pregunta que me pasaron ayer y es la siguiente. Bueno, tú tienes una acreditada experiencia, ¿no? Como decíamos antes al presentar tu currículum, has estado en muchos sitios, casi una media docena de comunidades autónomas, trabajando y imagino que te pasará como a los buenos médicos, que cuando se sienta el paciente ya sabes lo que le pasa, ¿no? Entonces, llevas menos de un año, ¿no? Pero unos cuantos meses trabajando en el servicio cántabro. ¿En qué aspecto crees que tiene una fortaleza el sistema, el servicio cántabro de salud? ¿Y en qué ámbito crees que todavía tiene un largo recorrido? Por hacer el titular, ¿no? Es decir, aquí estamos muy bien, por encima de la media, y aquí estamos todavía por debajo, nos queda recorrido. En tu opinión. Y sacar pecho. Sí. Pues os voy a contar mi impresión, más que un análisis, si quieres, riguroso, pero en mi impresión, a mí me llama o me parece muy positiva la identificación de los profesionales en el servicio cántabro con su organización, que a veces nos cuesta trabajo en la administración. El sentirse parte de y el dar todo por. Y eso en la sanidad pública nos cuesta mucho trabajo y respecto a otros sitios en Cantabria a mí me ha sorprendido positivamente. Y en la parte de reto de mejorar, pues seguramente también al ser una organización pequeña, a veces el propio aparato funcionarial te permea más de la cuenta. Y tenemos que ser capaces de recuperar esa agilidad fuera de las dinámicas funcionariales que a veces pues nos cuesta. Yo soy muy rebelde en eso, ya me conocéis, los que sois todos amigos, ya me conocéis. Y a mí me enerva mucho cuando te encuentras pues las dificultades a veces no tan necesarias que te aporta la burocracia. Una pregunta te plantea Francisco de Paula de Medtronic. Te felicita por la exposición y el plan de acción. Y la pregunta es, ¿cómo puede la industria colaborar para el abordaje de planes? Y comenta que a veces los concursos públicos no aprovechan toda esa capacidad de colaboración. Pues tienes razón. Uy, se me va. Tienes razón, fíjate, lo comentábamos también antes de empezar, que tenemos que ser capaces de ir rompiendo la dinámica del concurso público que no tiene en cuenta la aportación en valor y que solo tiene en cuenta que me sale más barato. Porque ese que me sale más barato muchas veces lo que supone es socorro, ahora cómo voy a dar yo un buen servicio de esa manera. Entonces, tenemos que evolucionar la contratación pública a que pese mucho más la mejora de la asistencia que se está consiguiendo con ese concurso, que no únicamente el precio, que también es importante, por supuesto, pero en su medida, en su justa medida.
Y luego lo hacéis también vosotros y lo hacéis todos los que trabajáis en el mundo de la empresa. Para nosotros es muy importante las ideas y las iniciativas que nos aportáis. Porque en el mundo de la empresa os movéis transversalmente en el sistema sanitario. Y por lo tanto, podéis traeros iniciativas de otros sitios que están funcionando y que son novedosas en un entorno, pues en este caso como Cantabria. Entonces, esa riqueza de aportar ideas y de aportar posibilidades de mejora, para nosotros es muy importante. A veces, lo sé que os agobia el que no demos respuesta muchas veces a esas iniciativas, pero es simplemente porque nos toca ordenar y priorizar y ver dónde podemos avanzar en cada momento, pero lo apreciamos muchísimo. Muy bien, pues si tenéis más preguntas. Hay una cuestión aquí. Te preguntan, ¿cómo se sitúa Cantabria en términos, con tu experiencia, ¿no?, en términos de desigualdad en gasto sanitario per cápita en comparación con otras comunidades autónomas? ¿Y qué medidas estáis adoptando para asegurar una distribución equitativa de los recursos? Bueno, en esa desigualdad, en la gráfica que ponía al principio, cuantitativamente no estamos mal. Estamos, digamos, sobre la clase media, pues un poco por encima de la media. Pero también, si lo analizáramos en profundidad, parte de esa financiación tiene que ver con el papel de referencia que hace Valdecilla sobre el norte, y sería más cuestionable si la compensación que se produce por la actividad de referencia en el Sistema Nacional de Salud se corresponde con los costes. Seguramente no, lo que no deja de hacer que queramos ser referencia, porque a veces no solamente se trata de la parte financiera, sino también de la aportación y de la excelencia que consigues a través de la referencia para atender a tu propia población. Pero estamos un poquito por encima de la media y con ese matiz también. Muy bien. Bueno, en Cantabria, como has dejado claro en la exposición, ¿no?, se están desarrollando proyectos de genómica, que integran la genómica, la IA, ¿no?, la inteligencia artificial, el análisis de datos, que son enfoques que no solo tienen el potencial de mejorar los resultados, sino también de optimizar el uso de recursos, ¿no?, y reducir costes, ¿vale? Entonces, la pregunta es cómo estáis integrando la medicina personalizada en el sistema de salud y cuáles son los beneficios esperados, ¿no?, en estos enfoques de atención a los pacientes. Fijaros que es un reto y una preocupación, no lo podemos tampoco obviar. Reto porque nos van apareciendo oportunidades o de cubrir enfermedades que no tenían cura hasta hace poco tiempo y que ahora podemos ofrecerle una alternativa a esas personas, de atacar o de mejorar resultados en otras enfermedades que hasta ahora pues tenían unos desenlaces mucho peores, pero también mucha innovación aparece a unos costes pues que son altos, porque llevan mucha investigación, porque llevan mucho esfuerzo y a veces porque la N de pacientes es baja, evidentemente. Y eso también supone un reto organizativo. Por ejemplo, el ser permeable y ágiles con la innovación farmacéutica también para nosotros lo que supone es una apuesta por los proyectos de riesgo compartido. Y eso también supone un reto organizativo, como con un volumen muy grande de proyectos de riesgo compartido, cómo mides los indicadores a los cuales te has comprometido, cómo estableces un diálogo con tu socio proveedor para ir siguiendo esos pacientes y cómo gestionas globalmente pues, ese volumen de proyectos. Pero yo creo que ese es el camino también, el ir introduciendo la innovación, pero también el ser, desde la parte de la gestión que nos toca a nosotros, pues muy vigilantes de los resultados que se consiguen, de la adecuación del uso pues, de las nuevas terapias y también de favorecer todas las iniciativas que podamos tener para optimizar la eficiencia de esas nuevas terapias. Hay una pregunta sobre el Plan de Salud Mental de Cantabria, creo que es 2022-2026, creo que es, busca abordar, ¿no?, los desafíos a través de acciones priorizadas y coordinadas con el Ministerio, ¿no?
Tiene varios ejes transversales: la equidad, la perspectiva de género, tecnologías de información. ¿Cuáles son los principales ejes del plan de salud y qué resultados esperáis obtener en términos de mejora de atención y bienestar de pacientes? Bueno, hace unos días, para otra presentación, miraba cuáles eran las principales preocupaciones de los países de la OCDE en el ámbito sanitario. Una encuesta a más de 1.000 profesionales en 25 países. La número 1, con diferencia, era la salud mental, ahora mismo. O sea que en el conjunto de los sistemas sanitarios de nuestro entorno, lo que se identifica como principal problema de salud a acometer es la salud mental. En Cantabria, efectivamente, tenemos el plan de salud mental y la filosofía es, por una parte, mejorar en los distintos dispositivos de salud mental, avanzar también en el ámbito de la colaboración. Tenemos tanto los propios dispositivos propios como algunos concertados, que yo casi no les llamaría concertados, sino una parte más del sistema público gestionado de otra manera. Y también estamos haciendo una apuesta importante por la atención primaria, por llevar la salud mental a la atención primaria, introduciendo profesionales en atención primaria y haciendo más transversales los procesos para llegar mejor a los pacientes y para darle continuidad a los pacientes. Muy bien. Hay una pregunta sobre un tema que también sale mucho, igual que se está poniendo, iba a decir, de moda, ¿no? Pero que es tendencia, ¿no? Como es el tema de la humanización en la atención sanitaria, ¿no? Bueno, que aquí sí podría hablar largo. Se podría dedicar un desayuno solamente a esto. Estuvimos hace poco con tu sustituto en la actualidad en el SESCAM, ¿no? Con el doctor Jara, hablando de la humanización. La primera humanización es que nuestros médicos no se quemen, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿no? Y a partir de ahí que luego, por supuesto, los pacientes pues, se les atienda de la mejor forma posible, ¿no? ¿Vosotros qué acciones estáis considerando prioritarias en la región? Pues mira, por una parte, estas son las prioridades centrales que nos marca la consejería. De hecho, se está acabando un plan de humanización ahora que se presentaba hace unos pocos días. Y la visión es muy amplia, como tú decías, va desde los profesionales a las instalaciones, a los propios pacientes. Yo creo que la humanización, la clave es tenerla en el foco. Tenerla en el foco. Nuestra organización tiende muchas veces, nos manejamos muchos problemas muy complejos, mucha presión, muchos retos, y tendemos, sin darnos cuenta, a organizarnos a partir de esos retos que se nos van generando, que tienen que ver con la eficiencia, con el trabajo de la propia unidad de cada centro. Lo importante es poner el paciente también en esa ecuación. Desde el servicio de salud, nosotros queremos potenciar muchísimo toda la estrategia de experiencia del paciente. ¿Por qué? Porque otra vez, si medimos cuáles son las percepciones del paciente, tanto a nivel cualitativo, en grupos focales, como a nivel cuantitativo, con encuestas, como a nivel de profundizar sobre el recorrido del paciente, pues por ejemplo en la urgencia o en la consulta externa, vamos a ir poniendo encima de la mesa problemas que seguro que los tenemos en nuestro circuito y que a veces no nos damos cuenta. Yo creo que la clave es tener el foco sobre el paciente e ir impulsando, pues midiendo e impulsando iniciativas de mejora. Y luego la atención basada en el valor, seguro que también como enfoque marca también el mirar no solo objetivos que tienen que ver con los resultados clínicos, sino también con variables de resultados que tienen que ver o con la experiencia del paciente o con las preferencias del paciente. Bueno, ya vamos terminando las dos últimas preguntas. Una es, una pregunta que es recurrente en estos foros, ¿no? Ese plazo tan largo que tenemos en España para el acceso al medicamento, para la aprobación de los medicamentos, ¿no? Creo que estamos en cifras de récord por arriba. No sé si son 500 o 600 días, ya no recuerdo la cifra, ¿no? Que se tarda, ¿no? Comparado con otros países, ¿no? Tú tienes una perspectiva muy buena porque has trabajado en distintos servicios. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Que siempre levanta tantas ampollas, ¿no?
Yo creo que los plazos largos nunca son garantía. A veces en la visión burocrática de los problemas, una de las tentaciones es alargar, porque así, pues como me preocupa, pues lo voy dejando para más adelante. Pero eso no es solución. Yo creo que la solución está en abordar los retos que te supone cada innovación o cada oportunidad de nuevos fármacos, el acotar el uso que se va a hacer de esos fármacos sobre los pacientes que más se van a beneficiar y el compartir la responsabilidad sobre los resultados. Y eso es en lo que estamos en Cantabria. De hecho, no tengo los datos, pero los que trabajáis en Farma seguramente seremos de las comunidades con menos problemas en la parte que nos toca a nosotros. Luego está la parte regulatoria, que ahí no intervenimos. Pero yo creo que hay que poner más el foco en coger el toro por los cuernos, en preocuparnos. Yo creo que un buen ejemplo fue las terapias de la hepatitis C cuando aparecieron. Al principio daban pánico, luego empezaron a entrar en razón precisamente con el diálogo entre gestores y profesionales, y al final se han transformado en un ejemplo de mejora global de los resultados sobre los pacientes espectacular, sobre un problema de salud que no tenía solución y que ahora está en otra situación totalmente distinta y sin un impacto ni mucho menos significativo sobre la sostenibilidad del sistema. Pues ese es el reto: diálogo, medición y comprensión conjunta de que ni podemos hundir el sistema por una innovación que sea buena para los pacientes, ni podemos privar a los pacientes de lo que la ciencia les puede ofrecer hoy en día. Bueno, ya para terminar, otra pregunta que tú la has mencionado en tu exposición y que sale en todos los foros, ¿no? El tema de lo que tú decías, ¿no? La escasez de recursos. ¿Cuál es la situación hoy en día? Pues lo que dicen tus colegas de otros servicios. Hay una generación de baby boomers pues que en 10, 15 años se jubila y no hay. El sistema además es muy exigente, como tú lo has dicho, tenemos que optimizar esos pocos recursos que hay y tú apuntabas formas. Pero claro, levantando el foco y viendo a nivel nacional que todo el mundo pronostica que vamos a tener una década de sufrimiento, entre comillas, ¿cuál es tu visión a largo plazo? Esto, claro, tenemos un sistema que es muy exigente, ¿no? Los pacientes, hemos puesto el listón muy alto y entonces ahora vamos a tener una pequeña travesía por el desierto y donde va a haber, y permite la expresión, tortas, ¿no? por cazar el médico que esté disponible, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Tú tienes una visión amplia? Yo creo que el reto está en mantener lo positivo. ¿Qué es lo positivo? La capilaridad del sistema para llegar al ciudadano en cualquier parte del territorio. Eso es un valor que tenemos como sistema sanitario. Pero eso no quiere decir que todas las cosas tengan que ser igual siempre, sino cómo mantienes lo positivo aprovechando pues, lo que la tecnología nos ofrece hoy en día, dándole incluso mejor servicio al paciente y en servicios conjuntos que atienden a varios hospitales. En la parte de primaria, pues tenemos que pensar en que hay que llegar y estar en las zonas rurales, pero que a la vez tenemos que poder llegar y estar presencialmente y virtualmente, y tenemos que mezclar eso en beneficio del paciente. Y también el que tenemos que conseguir un sistema que sea más resolutivo con la transversalidad, aprovechando la capacidad que tienen las distintas profesiones y evitando cargar sobre profesionales que tienen un nivel más alto de capacitación problemas que se pueden resolver en otros niveles de capacitación. ¿Piensas que va a haber buena respuesta con estos planteamientos desde la profesión sanitaria, médicos y enfermeros, a esto que planteas? ¿Tú crees que eso va a ser bien acogido? Yo entiendo que sí. De hecho, plantear soluciones que no se entiendan por los profesionales son malas soluciones, seguro. Habría que repensarlas de nuevo. Y el profesional lo que quiere es hacer las cosas bien.
Evidentemente, cada uno tiene su punto de vista y cada uno quiere pues, su rol potenciarlo al máximo y le da miedo que otros puedan perjudicar ese rol. Pero bueno, para eso estamos los que nos dedicamos a la gestión, para tratar de armonizar todo eso. Pero las buenas soluciones son las que se apoyan por quien está atendiendo a los pacientes. Pues Luis Carretero, muchísimas gracias por tu participación en este foro. Has tocado prácticamente todos los temas. Cada uno de esos temas, como decíamos, podría dar para un largo debate, una larga discusión, una larga exposición, pero enhorabuena te felicito, ¿no? por la exposición y por supuesto que no has eludido ninguna de las preguntas. Para cerrar, como siempre, Lisa, José María, ¿queréis comentar algo? También agradecer de nuevo, ¿no? el poder compartir la experiencia. Yo quería destacar simplemente, como decía al principio, es muy importante no solo qué hacemos, pero cómo lo hacemos. Y lo que me ha encantado en lo que hemos escuchado es planteamientos como cómo crear los líderes del futuro dentro de los servicios clínicos, que es algo que no siempre forma parte del plan, o bien cómo podemos tener una organización basada en datos donde todo el mundo habla el mismo idioma. Entonces, enhorabuena por pensar no solo en el qué, pero en el cómo. Gracias. Bueno, yo lo que quería era volver a dar las gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación. Y yo creo que sería interesante repetir la reunión quizá en un año o en unos meses para ver en qué se puede seguir ayudando y cómo podemos seguir colaborando, ¿verdad? Encantado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Luis Carretero, gracias Lisa, José María, a todas las personas que han asistido a este encuentro, también los que nos han seguido por internet, y para cerrar, como siempre, un aplauso de reconocimiento a Luis Carretero.